Bueno, como les dije en alguna oportunidad, el segundo examen será el capítulo 3. El capítulo 3, centrándonos en las siguientes secciones, la 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6. Ya vamos mirando cómo nos va el tiempo. Es posible que dejemos hasta la 3.6 o agreguemos la 3.7, que son ecuaciones no lineales. Realmente ahí hay un método muy práctico y bastante sencillo, y es usando series de Maclaurin, series de Taylor, dependiendo de dónde queramos resolver el problema. Pero eso es el segundo examen. El segundo examen va a ir de la 3.1 a la 3.6 o a la 3.7. Será el segundo examen. Con respecto al tercer examen, entonces será el resto del capítulo 3. Si ustedes observan al final, dice resolución de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, ¿ahí qué vamos a estudiar? Ahí vamos a estudiar sistemas de ecuaciones diferenciales, pero que sean lineales. Ahí vamos a ver un pequeño método para poder resolver ecuaciones diferenciales que sean lineales y por ahí podríamos resolver algunos sistemas a partir de modelos. Cuando lleguemos al capítulo de transformada Laplace, entonces ahí sí vamos a poder resolver unos modelos un poco más generales, unos sistemas más arbitrarios, y también podríamos hacer la comparación con lo que se estudia en la sección 3.12. Del tercer examen, que iría del resto del capítulo 3, como les digo, lo que sí es cierto es que no vamos a estudiar la sección 3.10, lo que son funciones de Green, eso no entraría dentro del tercer examen, ¿bien? Entonces, el segundo examen, más o menos hasta la 3.6 o 3.7, y ahí donde cortemos, será el inicio del tercer examen. El resto del capítulo 3 será el tercer examen. Entonces vamos a empezar con la 3.1, y en la 3.1 hay bastantes cositas teóricas que debemos revisar. Entonces, para esta parte yo les aconsejo, por favor, que vayan tomando más adelante apuntes, o si ya leyeron antes de clase, que vayan tomando apuntes. Acá lo vamos a ir revisando de una manera más o menos rápida, haciendo las observaciones y las aclaraciones con respecto a lo que quepa, ¿bien? Entonces empezamos. Esta parte tiene que ver con solución de ecuaciones diferenciales de orden superior, como es el título del capítulo 3. Hasta el momento nosotros sabíamos resolver ecuaciones diferenciales, algunas de primer orden. Y digo algunas porque no todas las ecuaciones diferenciales se pueden resolver con alguno de esos métodos, ¿no? O sea, no todas son o lineales o separables o exactas, o se puede hacer una sustitución para volverla alguna de esas, ¿cierto? Entonces, hay muchas que se van a escapar, pero lo que sí sabemos es que hasta el momento podíamos resolver algunas ecuaciones diferenciales de primer orden. Ahora la idea es que vamos a estudiar métodos para resolver ecuaciones diferenciales de orden superior. Y al igual que en los casos anteriores, vamos a resolver un montón de ecuaciones diferenciales, pero también vamos a tener un montón que no caben dentro de esos modelos, dentro de esos métodos, ¿bien? Entonces, primero, vamos a ver cómo plantear un PBI. Acá la primera parte es con respecto a ecuaciones lineales. Y veamos entonces cómo plantear un PBI para una ecuación diferencial lineal de enésimo orden. Entonces, una ecuación diferencial lineal de enésimo orden es una expresión de este estilo. Tengan en cuenta lo siguiente. Recordemos que la linealidad en qué se mantenía en cómo estaban relacionadas las derivadas, ¿cierto? Es decir, las derivadas no pueden estar involucradas en funciones no lineales, no pueden estar en potencias, en logaritmos, en senos o nada trigonométrico, no pueden estar como les digo, en funciones que no sean lineales. O sea, por ejemplo, si tenemos el producto de dos derivadas, que sé yo, por ejemplo, y segunda por y primera, ese pedacito no es lineal. Y pues acá, ¿qué vamos a agregar? Vamos a agregar funciones que dependen exclusivamente de x, ¿cierto? Funciones que dependen exclusivamente de x, y con eso hacemos una suma. Eso es una ecuación diferencial lineal. Y entonces un PBI de enésimo orden
va a requerir exactamente n condiciones. Y para que estemos hablando de PBI, entonces las condiciones todas van a estar dadas en el mismo valor. Si no estuvieran dadas en el mismo valor, no se llamaría PBI, sino se llamaría problema de valores en frontera, como vimos en alguna oportunidad. Acá necesitamos algunas condiciones. Al menos necesitamos que la función y sea n veces diferenciable, que podamos derivarla n veces para que tenga sentido hablar de esta ecuación diferencial, ¿cierto? Y bueno, que entre otras cosas nos interesa nuevamente responder la misma pregunta que en el primer capítulo. ¿Cuándo esa solución a la ecuación diferencial de enésimo orden es única? ¿Cuándo esa solución es única para un PBI? ¿O cuándo no es única? ¿Cuándo existe? ¿Cuándo no existe? Acá tenemos una versión del teorema de existencia y unicidad, pero ahora para ecuaciones diferenciales de orden superior. Y acá precisamente tenemos nuestro teorema de existencia y unicidad. Básicamente, ¿qué es lo que dice el teorema de existencia y unicidad? Necesitamos que todas esas funciones que están multiplicando acá en la forma lineal, todas esas funciones que dependen de x sean continuas sobre un intervalo. ¿Bien? Que sean continuas sobre un intervalo. Y que el coeficiente principal, este coeficiente principal a sub n, este coeficiente principal, no se haga cero. Ese coeficiente principal necesitamos que no se haga cero, que sea diferente de cero, para todo x en ese intervalo. Entonces, si tomamos x sub 0, cualquier punto en ese intervalo, tenemos que va a existir una solución única para cada PBI. Bien, para ese PBI. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos básicamente? Necesitamos que las funciones a sub is, las que dependen todas de x, sean continuas en ese intervalo y que el coeficiente principal no se anule en ese intervalo. Con esas condiciones es suficiente para garantizar que el PBI tiene solución única. ¿Y por qué va a tener eso suficiente información? Bueno, básicamente vamos a pensar en la forma estándar de la ecuación diferencial. Si nosotros pensamos en la forma estándar de la ecuación diferencial, es decir, despejando la derivada de mayor orden, despejando esa derivada de mayor orden, entonces cada una de las demás derivadas va a quedar dividida en ese a sub n. Si ese a sub n llega a ser cero, entonces allí esas funciones no van a ser continuas en el intervalo. Por eso le pido que sea diferente de cero. Y a las demás que sean simplemente continuas. Bueno, acá vemos algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos verificar que esta ecuación, esta que está aquí, es solución a la ecuación diferencial que tenemos acá abajo, junto con la condición inicial que se plantea allí. Ahí tenemos esos dos valores para las condiciones iniciales. Tenga en cuenta que si tengo una ecuación diferencial de segundo orden, ¿cuántas condiciones necesito en el PBI? Dos condiciones. Y bueno, acá empezamos a analizar entonces la ecuación diferencial. Si ustedes observan, en la ecuación diferencial tenemos que los coeficientes de la ecuación diferencial, esos coeficientes que dependen de x, son todos continuos, ¿cierto? Son continuos en los reales. Y además el coeficiente principal es 1. El que acompaña a y segunda es 1. Y eso es diferente de cero. Es decir, que eso tiene solución única para cualquier intervalo que se escoja sobre el conjunto de los reales. De hecho, podemos poner de menos infinito a infinito. Y pues la primera parte es verificar que eso efectivamente es solución. Pero así como nos interesa saber si es solución, en algunos casos nos interesa saber cuál es el intervalo de definición para esa solución. Es decir, sobre qué intervalo esa solución va a tener solución única para todo PBI que se plantee en ese intervalo o en esa región. ¿Bien? Y es lo que pregunta más o menos en este problema. Bueno, los problemas de valores de frontera. Como les digo, los problemas de valores de frontera son similares a los PBI, pero lo único que cambia ¿qué es? Que los datos o la información no necesariamente se da en el mismo valor de tendencia, es decir, no sea en el mismo x sub 0,
Acá vamos a hablar de problemas de valores de frontera de segundo orden para una ecuación diferencial de segundo orden. ¿Por qué? Porque se van a dar cuenta cuántas posibilidades hay para esta de segundo orden y cuántas puede haber para una de tercer orden y en adelante. Básicamente piense que yo quiero, acá como ven en la gráfica de la derecha, quiero analizar una función en dos puntos. Entonces yo puedo dar algunas de las siguientes informaciones, como están acá. Voy a escoger dos de estas informaciones. Es decir, voy a dar la imagen de, de Y evaluado en A o voy a dar la imagen de de Y prima evaluado en A. ¿Sí? Alguna de esas dos. Y lo mismo para B. Entonces tengo las siguientes posibilidades. Doy la información de la derivada evaluado en A y la información de la función evaluado en B. O al revés, información de la función evaluado en A y información de la derivada evaluado en B. O la tercera posibilidad, ¿cuál sería? Que dé la información en la derivada de ambas. Pero hay una posibilidad más que, bueno, que no está aquí y es la que destaca en esta parte de arriba. Dar la información de la función evaluado en dos puntos. Entonces, ¿cuántas posibilidades salen? Salen cuatro posibilidades, ¿sí? Cualesquiera de esas cuatro posibilidades se consideran condiciones de frontera. Es decir, así como está en la parte de arriba, que dan la ecuación diferencial y dan estas condiciones, la condición es la función evaluada en dos puntos, eso es un problema de valores de frontera. Pero como le digo, puede que no le den la función evaluada en dos puntos, sino por ejemplo la derivada evaluada en un punto y la función en otro punto, o viceversa, o las dos o la derivada evaluada en los dos puntos. Tengo ahí cuatro opciones, es decir, para un problema de valores de frontera podría dar cuatro diferentes informaciones para poder resolver el problema. ¿Qué pasa si tuviese una ecuación diferencial de grado 3? Con una ecuación diferencial de grado 3, lo que vamos a encontrar básicamente es que ¿cuántas condiciones debo dar para una ecuación diferencial de orden 3? Debo dar tres condiciones, ¿cierto? Es decir, ya no debo dar en dos puntos o en dos valores, sino en tres valores. Y bueno, ahí habría que empezar a mirar cuántas posibilidades hay, pero las posibilidades empiezan a aumentar bastante. Al menos al menos deberían ser unas ocho posibilidades para todo esto, ¿sí? Bueno, y sí, de hecho podrían ser más, porque por ejemplo puedo dar información con respecto a la función, con respecto a la primera derivada y con respecto a la segunda derivada. Y todo en dos puntos, ¿cierto? Es decir, si doy la información de la función en dos puntos y la derivada en un punto, tengo una opción. Y ahí empiezo a variar las opciones. Entonces, ahí se pueden dar cuenta que puede que las opciones sean bastante diversas. Por eso no se plantea inicialmente como un problema de valores de frontera de enésimo orden, porque no es fácil de visualizar cuántas opciones aparecen. Bien, veamos este tercer ejemplo. Tenemos esta ecuación diferencial, esta en alguna oportunidad la trabajamos en clase. Tenemos esta ecuación diferencial y tenemos esta solución. Si ustedes observan esta solución, eh, como les digo, esto lo trabajamos en clase, podemos simplemente calcular hasta la segunda derivada, evaluar allí en la ecuación diferencial, sustituyendo la segunda derivada y sustituyendo la función, y obtenemos que efectivamente esto da cero. Ahora la pregunta es, ¿será que si yo doy pongo un PBI o pongo un problema de valores de frontera, eso tiene soluciones únicas? ¿Para qué casos? ¿Cuándo ocurre? Si ustedes observan la ecuación diferencial misma, pensando en la ecuación diferencial misma, ¿qué podría decir? ¿Para qué región? Ojo que en últimas cuantas, mejor dicho, la existencia de solución única no depende tanto de la solución. ¿Depende de quién? Depende de la ecuación diferencial. Recordemos el teorema de existencia de unicidad. Tenemos que las funciones que son coeficientes deben ser como continuas.
Y las funciones que son coeficientes son la función 1, la función 16, o sea, son funciones constantes, y la función 0. O sea, son constantes, son continuas en todos los reales. ¿Bien? Son continuas en todos los reales. Ahora, ¿qué hacemos? Vamos a mirar el coeficiente, la función coeficiente principal. Resulta que la función coeficiente principal en algún momento se hace cero. No, todo el tiempo es diferente de cero. ¿Qué garantiza eso entonces? Lo que garantiza es que la ecuación diferencial, esta ecuación diferencial, tiene solución única. Tiene solución, existe solución única para cualquier PBI que usted plantee sobre el intervalo de menos infinito a infinito. Ojo, hablamos de PBI, no hablamos de problemas de valores de frontera, porque problemas de valores de frontera sí que es posible que no tenga solución. Por eso el teorema de existencia de unicidad habla de PBIs. Si ustedes ven el literal A, esta parte A, en esta parte A básicamente plantean un PBI, ¿bien? Plantean, vamos a ver qué, bueno, vamos a ver qué es lo que plantean. Ah, no, perdón, plantean un problema de valores de frontera, un PDF. Y empezamos a resolverlo. Empezamos a resolverlo y recordemos, en clase vimos que eso en última se convierte en plantear un sistema de ecuaciones. Acá lo que encuentran es lo siguiente, la solución finalmente de esta manera. Es decir, no se le pone condiciones a la segunda constante, a C2. Si en algún momento se encuentra que hay condiciones para C1 y es que C1 valga 0, ¿bien? Es decir, que como dice acá, este problema de valores de frontera, ¿cuántas soluciones tiene? Tiene infinitas soluciones. Este problema de valores de frontera tiene infinitas soluciones, pero ya analizamos que esta ecuación diferencial tiene solución única para cualquier PBI que usted plantee. Cualquier PBI que usted plantee, esta ecuación diferencial tiene solución única. Pero para problemas de valores de frontera no hay garantía de nada de esto. Aunque sí se cumple el teorema de existencia de unicidad para esta función, con respecto a los problemas de valores de frontera no podemos decir nada. Entonces en el numeral A estamos viendo que esta ecuación diferencial, planteando un problema de valores de frontera, admite infinitas soluciones. Admite infinitas soluciones. Ahora, ¿qué van a hacer en la parte B? Van a plantear otro problema de valores de frontera. Observen, plantean otro problema de valores de frontera, están dando la información de la función en dos puntos y nuevamente lo que uno hace ahí es evaluar, no en la ecuación diferencial, sino en la solución que planteamos ahí en la parte de arriba y evaluamos en la solución. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva básicamente a un sistema de ecuaciones y la idea es resolver ese sistema de ecuaciones. Cuando empieza a analizar todo esto, la conclusión final es que esto tiene solución única. Ese problema de valores de frontera tiene solución única. Bueno, y si quieren podemos revisar ahí cómo queda la solución. La solución, ustedes observan, acá está. Acá tenemos en pantalla ambas cosas. La solución es de esta forma, C1 coseno de 4t más C2 seno de 4t. Si yo evalúo en 0, ¿cuánto es seno de 0? 0. Coseno de 0 es 1, es decir, que queda que nos queda 0 igual a C1, ¿cierto? Que es lo que aparece aquí. Ahora, si evaluamos todo en pi octavos, nos queda entonces seno de 4 por pi octavos, eso es pi medios. Seno de pi medios es 1 y coseno de pi medios es 0. Es decir, que nos queda, según esto, nos queda 0 igual a C2. Es decir, que C1 y C2 valen 0. Y ahí es donde aparece la solución única. Acá tenemos C2 vale 0. Entonces tenemos solución única para este problema de valores de frontera. Tenemos esto. Ahora el tercer caso, lo más predecible es que este caso nos muestre que no tiene solución. Y observen, tenemos x evaluado en 0 es 0 y x evaluado en pi medios es 1. Cuando evalúan en 0, obtienen C1 igual a 0. Y cuando evalúan en pi medios, obtienen que C2, x es igual a C2
seno de 4t, seno de 4t. Y eso debe ser igual a ¿quién? Debe ser igual a 1. Entonces, acá empezamos a analizar algunas cosas. Cuando nosotros evaluamos, si ustedes observan, evaluando en pi medio, de hecho, ¿qué resulta? Resulta, por un lado, seno de 2pi por c2 igual a 1, es decir, que va a resultar, de hecho, que 0 va a ser igual a 1. 0 igual a 1 es algo que no es consistente, ¿cierto? Por lo tanto, ese problema de valores de frontera no tiene solución. Ese problema no tiene solución. Bien. Entonces tenemos los tres casos y observe que estamos analizando los tres posibles casos para la misma ecuación diferencial, conociendo la solución general, ¿cierto? Conociendo esa solución general y sabemos que la ecuación diferencial admite solución única para todo PBI, para todo problema, valores iniciales que usted plantee, admite solución única. Pero ¿qué pasa con los problemas de valores de frontera? Puede pasar cualquier cosa. Entonces, ¿que la solución de los problemas de valores de frontera dependen de la ecuación diferencial? No, no dependen de la ecuación diferencial. ¿Dependen de la solución? Tampoco. ¿Dependen de quién? De los mismos, de las mismas condiciones de frontera. De eso es de lo que depende. Entonces, por eso no van a encontrar ustedes en ningún lado algo de la teoría que diga cuándo existe una solución a un problema de valores de frontera. No aparece. Tiene que ponerle muchísimas condiciones para que eso pueda ocurrir y realmente no resulta siendo nada benéfico hacer tantas condiciones para un problema de esos. Entonces eso para que lo tengamos lo tengamos claro, tengamos eso en cuenta. ¿Qué puede pasar con los problemas de valores de frontera? ¿Qué relación tiene con el PBI? ¿Qué relación tiene con algún PBI? Absolutamente ninguna relación. ¿Bien? Absolutamente ninguna relación. Entonces tener esas cosas en cuenta. Vamos a ver esta primera subsección, bueno, esta segunda subsección de la 3.1 y es precisamente ecuaciones homogéneas. Ojo, aquí las ecuaciones homogéneas no es como vimos nosotros en las sustituciones, ¿cierto? En las sustituciones vimos que una ecuación era homogénea si cada una de las partes era homogénea. ¿Y qué quería decir que fuera homogénea? Que la función evaluada en tx, ty era t veces la función, ¿cierto? T a la alfa veces la función. Eso quería decir que era homogénea allá. Acá nos olvidamos de ese concepto, porque recuerden que eso solamente funcionaba o se definía para cuando teníamos ecuaciones como de primer orden. Acá ya tenemos de orden superior, entonces no hay ningún sentido en mantener esa definición. ¿Bien? ¿Qué serán ecuaciones homogéneas? Simplemente para nosotros, una ecuación homogénea, ¿qué es? Es una ecuación que está igualada a cero. Es una ecuación, y entonces acá tenemos una lineal de enésimo orden homogénea. ¿Bien? Una lineal de enésimo orden que es homogénea. Algo que ustedes que pueden observar, pueden anticipar, que es que una ecuación homogénea siempre admite solución. ¿Por qué? Porque siempre la solución trivial, y igual a cero, resuelve la ecuación diferencial. Observe, si y vale cero, acá tenemos que toda esta parte da cero. Si y vale cero, ¿cuánto vale la derivada con respecto a x de cero? Cero. Y las enésimas derivadas de esa constante cero, todas valen cero. Es decir, que toda esta ecuación, todo esto va a ser efectivamente igual a cero. Entonces, una ecuación que sea lineal, homogénea, siempre admite solución trivial. Siempre. ¿Bien? La pregunta para las homogéneas es ¿cuándo admite soluciones no triviales? ¿Sí? ¿Cuándo admite soluciones no triviales? Esa va a ser la pregunta interesante. ¿Bien? Eso será para nosotros una ecuación homogénea. Si ustedes ven en la parte de abajo, tenemos una ecuación diferencial lineal que está igualada a g de x. Si g de x, como dice acá, no es precisamente cero, entonces decimos que la ecuación diferencial no es homogénea. ¿Bien? Que no es homogénea. Y ya vamos a empezar a estudiar cómo resolver la ecuación homogénea y cómo resolver la parte no homogénea. Ya vamos a empezar a estudiar eso. De hecho, se van a dar cuenta
que para resolver una ecuación diferencial no homogénea, en muchos casos es necesario primero resolver la parte homogénea. Cuando estemos en variación de parámetros y coeficientes indeterminados, va a ser eso un poco más claro. Bueno, vamos a hablar un poquito del operador diferencial. El operador diferencial básicamente lo podemos denotar de la siguiente manera. Vamos a denotarlo con la letra mayúscula D. Esta letra mayúscula D. ¿Y para qué vamos a utilizar el operador diferencial? Entre otras cosas, al final del capítulo, en la sección 3.12, los métodos de solución de ecuaciones diferenciales, de los sistemas de ecuaciones diferenciales, utilizan el operador diferencial. Y básicamente el operador diferencial, los que vieron el curso de álgebra lineal 2, eso es un operador lineal. Si alguien no vio álgebra lineal 2, tal vez en álgebra lineal 1 hablaron de transformaciones lineales. Si no hablaron de transformaciones lineales en álgebra lineal 1, yo les voy a decir acá que es una transformación lineal a grosso modo, ¿bien? Algo así por encima. Una transformación lineal, piense que va a ser una especie de función que va a ir entre dos espacios vectoriales. Un espacio vectorial es un conjunto que cumple con ciertas propiedades. Son básicamente 10 propiedades, 10 axiomas. Pero piense que es un conjunto donde podemos hacer algunas operaciones internas, como suma, existe el inverso, existe el neutro para la suma. Tiene algunas propiedades. Si les interesa un poco ahondar en el tema, busquen qué son espacios vectoriales. Y entonces, ¿qué cumple la función para hacer transformación lineal? Bueno, primero ser función, estar bien definida. ¿Qué quiere decir? Que a dos elementos de acá los voy a enviar, no los puedo enviar en un mismo, perdón, a un elemento de acá no lo puedo enviar en dos elementos de allá. Es decir, si a un elemento de aquí lo enviase en dos elementos de allá, no estaría bien definida. ¿Bien? Necesito entonces eso, que esté bien definida, por un lado. Y por otro lado, que cumpla dos condiciones que son las condiciones de linealidad. Por eso se llama transformación lineal. Básicamente es esto, que la transformada de la suma de dos vectores en el espacio de salida, en el espacio vectorial B, sea igual a ¿qué? A la suma de las transformadas. Es decir, que sea la transformada del vector B1 más la transformada del vector B2. Es decir, más o menos es como si pudiéramos hacer una especie de distributiva de ese operador T, ¿bien? De esa función T. O sea, la transformada de la suma se convierte en la suma de las transformadas. Esa es la primera condición. Y la segunda condición es que sea homogénea con respecto a, bueno, no con respecto a lo que estamos hablando acá, esta propiedad se conoce como propiedad homogénea de las transformaciones. Si yo tengo alfa a veces b y estoy transformando esto, esto debería ser alfa veces el transformado de un vector del espacio vectorial. Si una función bien definida cumple con estas dos condiciones, decimos que es una transformación lineal. Eso es una transformación lineal a grosso modo. Entonces, teniendo en cuenta esto, cuando decimos que hablamos de un operador lineal, un operador lineal básicamente es cuando el espacio de llegada y el espacio de salida son el mismo. Si son el mismo, estamos hablando de un operador lineal. Ya no lo llamamos transformación lineal, sino un operador lineal. Como les digo, lo único que indica eso es que estoy yendo de un espacio en el mismo. Es decir, estoy llevando vectores del espacio B a vectores del espacio B. ¿Sí? Un ejemplo de algunas de estas transformaciones lineales son, por ejemplo, las funciones lineales, las rectas, que se pueden definir en R2. Si ustedes observan, toma valores reales y los envía en valores reales. Las imágenes en esas rectas son valores reales. ¿Sí? Y además cumplen con estas dos condiciones. Bien.
Entonces, vamos a, Profe, como que se va a acabar la clase, sí, no importa que se acabe la clase, el video queda guardado. sí, el video lo guardamos. Yo voy a detener acá la